El Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile presenta KineoVid. Nos juntamos, nos preparamos. Hola, ¿cómo están? Hola. Este es el sexto capítulo de KineoVid 19, Nos juntamos, nos preparamos. Y cada uno desde nuestras casas realizamos el programa del día de hoy, 22 de abril del año 2020. Como siempre, Jorge Muñoz nos acompaña detrás de cámaras. Muchas gracias. En este capítulo vamos a hablar de la situación epidemiológica de Latinoamérica y el mundo, también sobre la formación de COVID para kinesiólogas y kinesiólogos, y nuestro invitado nos trae una sorpresa muy buena para que estén atentos en el programa a ese momento especial. Pero antes de pasar a esa sección, vamos a hablar con nuestro kine reportero estrella, Álvaro, que nos va a contar de la situación mundial y nacional. Muchas gracias, Trinidad. El día de hoy el reporte también incluye lo mundial. ¿Por qué? Porque tenemos 2.594.724 casos confirmados en el mundo, 2 millones de personas, prácticamente una región en este país, o más grande de una región, ¿no? Y eso quiere decir que, si uno lo analiza, con la siguiente página que le vamos a mostrar, de la Universidad de Johns Hopkins, uno puede ver cómo se distribuye en el mundo. Uno puede analizar, por ejemplo, que Estados Unidos, España, Italia, Francia y Alemania son los países que más cantidad de casos confirmados se lleva a la fecha. No obstante, en el caso de casos con muertes, que también lo pueden ver en esta misma página, se lo lleva principalmente España, Italia y Francia, ¿ya? Además, a nivel nacional, tenemos 111.296 casos, lo que corresponde también a 160 casos fallecidos y fallecidas, y 309 personas conectadas a ventilador mecánico, lo que es cercano al 5,4% de casos activos. Ese sería el reporte de Trinidad. Muchas gracias, Álvaro, por este excelente y actualizadísimo reporte. Entonces estamos acá con nuestro invitado estrella del día de hoy, Rodrigo Torres. Él es kinesiólogo, es participante del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile y actualmente se encuentra en España haciendo un doctorado. Así que, hola Rodrigo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, Rodrigo. Hola Trini, hola Álvaro, gracias por invitarme a conversar. Realmente siempre un gusto poder hablar con gente de Chile, sobre todo ahora que ya los extraño donde estoy tan lejos. Le podemos mandar un teleabrazo. Claro. Teleabrazo. Pero bueno, con esto de la... Tipo. Sí, bueno, mira, actualmente yo estoy viviendo en Barcelona haciendo mi doctorado, que es específicamente en hipertensión pulmonar y ejercicio, que es un tema que siempre ha sido algo polémico, pero que en el último tiempo se ha visto que los kinesiólogos tenemos algún rol en estos programas y que además son beneficiosos. Y bueno, sigo vinculado a la universidad en diferentes aspectos, sobre todo en investigación. Y también estoy participando con la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria, donde soy parte de la directiva y que estamos en un periodo especialmente activos debido a la pandemia que estamos viviendo. Están on fire en la flama. Sí, bastante, y en realidad los socios de Xochitl y la gente igual espera que las sociedades científicas se manifiesten de diferentes formas, por lo tanto, en cierta forma, este encierro en el que estamos obligados, acá en España al menos, nos sirve para poder concentrar las fuerzas y trabajar en estos documentos que nos piden como guías de recomendaciones. Sí. Pero Rodrigo, por ejemplo, viviendo allá en España y también viéndolo como sociedad chilena, ¿cómo ven el panorama latinoamericano de la pandemia del COVID-19? Bueno, yo creo que en Latinoamérica hay más o menos dos distintos escenarios de lo que ha pasado con el COVID-19. En Latinoamérica es que llegó más tarde el número de casos, porque la migración de los casos, que al principio no se le dio mucha importancia, se hizo principalmente por vía aérea. Entonces, cuando estalló aquí en España, cuando estalló en Italia, la cantidad de vuelos diarios era impresionante. Nosotros, en España, había aproximadamente 130 vuelos diarios con Italia, entonces era una bomba que iba a explotar. Lo bueno es que sí, muchos países tomaron las medidas de cerrar rápidamente los vuelos, y yo creo que eso ayudó mucho a contener diferentes países, no todos, por supuesto, porque si pensamos en Brasil aún tiene vuelos de conexión con Europa,
Y Ecuador, que tiene mucho contacto por su población migrante que estaba acá en Europa, también son países que lo han pasado peor en esta pandemia, pero principalmente porque en esos lugares llegó más temprano. ¿Ya? Yo creo que Argentina, independiente de las medidas que se tomaron de si había cuarentena o no, el hecho de cerrar las fronteras a los vuelos sobre todo permitió que estuviera más contenido. No, es que con respecto a eso, claro, el manejo fue distinto a nivel de como mencionabas tú, de los distintos países, y en relación a lo que pasó en España, ¿cómo podría ser? ¿Podría ser una comparación quizás de los escenarios, como cómo se ven? Sí, lo que nosotros vemos desde acá es que España e Italia pareciera que son los países que lo hicieron peor, son criticados de todos lados. En un comienzo eran criticados fuertemente por Estados Unidos, después muchos países latinoamericanos y del resto del mundo han criticado a Italia y a España de una manera pero impresionante. Incluso en Chile se han llegado a decir como que ellos no estaban tan mal preparados como Italia como España, y en realidad yo creo que uno tiene que esperar un tiempo para poder hacer un juicio, porque las realidades son totalmente distintas. Aquí llegó primero, y eso, y ahora los casos acá ya van disminuyendo, versus un montón de países donde van aumentando. Entonces, claro, en algún momento España fue el país que tuvo más casos, pero de pronto Estados Unidos pasó rápidamente al primer lugar. Y después... Sí, está en otro nivel Estados Unidos, en verdad. Claro, pero Estados Unidos se dedicó a criticar, sin tomar sus propias medidas, y después muchos países como Inglaterra, como Francia, los países del norte de Europa como Holanda, Bélgica, que también han hecho críticas fuertes a este sistema, ellos van en crecimiento, y de hecho yo creo que en los próximos 2-3 días Francia va a tener más muertos que lo que hay aquí en España. Entonces, claro, van en momentos epidemiológicos distintos, por lo tanto no podemos comparar. Cuando veamos en 6 meses más, yo creo que ahí se va a poder determinar si realmente un país tomó una mejor decisión que no. Claro. Por otro lado, aquí en España, la población sobre 80 años son números pero estratosféricos. El perfil epidemiológico, aquí por ejemplo, el 60% de los pacientes tienen más de 60 años, versus Chile, que es cercano al 15%. Entonces, obviamente, las tasas de mortalidad son más altas acá. La mitad de los muertos en España, 10.000 más o menos, han muerto en residencias, en hogares de ancianos. Entonces, claramente la comparación no se puede hacer en este momento. Yo creo que se tiene que ver más en el futuro, y ahí se verá qué países tomaron buenas medidas y qué no. Igual, por ejemplo, eso hace sentido con lo que se ha conversado de salud pública, al menos acá en Chile, de que a veces, si bien la pandemia es como esta dispersión del mismo patógeno en varios países, parecen ser más epidemias, o como sale mejor comprenderlas como epidemias puntuales, más que como todo igual, porque si no se olvidan esos elementos, como cómo funciona el mismo sistema público, ¿no? Pero, por ejemplo, allá la salud es pública, ¿no? O sea, Sí, precisamente es pública. El sistema es público, y además el sistema público también tomó control sobre el sistema privado, que es muy pequeño, pero igual tomó el control. Yo creo que aquí hay una gran ventaja, y de hecho, yo creo que esta pandemia sirve para reflexionar bien la necesidad de que los sistemas fuertes sean los públicos en todos los países, porque no sé, si tú ves Estados Unidos, el caso más extremo, donde hay un montón de población que no tiene acceso a salud, o que le van a cobrar el examen del COVID-19, por supuesto que no va a querer pagar, y eso va en contra de la salud pública del país. Entonces, aquí había un plan muy fuerte en Madrid de privatizar la salud, y con esto yo creo que a nadie le van a quedar ganas ni siquiera de volver a plantearlo. Claro, me imagino. Como viendo el lado positivo de la pandemia, la salud pública es. Sí. Y ahí, por ejemplo, como apoyo de Xochitl, ustedes han estado trabajando en guía de colaboración, no sé si solamente para el sistema de salud, pero como para la disciplina. No sé si nos puedes contar un poco el proceso primero de armar esa guía de recomendación. Sí, lo que pasa es que los kinesiólogos en Chile, en Argentina, en algunas partes de Brasil, tenemos un perfil bien distinto a los kinesiólogos del resto del mundo. Claro. Había aparecido una guía australiana que estaba enfocada en ciertos aspectos más de la corriente anglosajona y algunos conceptos de manejo ventilatorio, pero no mucho. También aparecieron guías en otros países, la guía española, la guía italiana, pero ninguna realmente suplía las necesidades de los kinesiólogos chilenos. Entonces nos pasó que los mismos socios de Xochitl
empezaron a preguntar qué hacer frente a un determinado escenario, es decir, Claro. ¿cómo manejo la ventilación no invasiva? La ventilación no invasiva, por ejemplo, es un punto de conflicto en este momento, de si se usa o no se usa, ¿ya? O el alto flujo, Lujo que se maneja. o temática que nosotros estamos, que ojalá que todo el resto de los kinesiólogos del mundo vayan hacia el mismo lado, pero que eran naturales de nuestra parte, en vez de estar haciendo miles de guías, pensamos que era una buena estrategia asociarnos con la Sociedad Argentina de Kinesiología Cardiorrespiratoria, con los que tenemos muy buenas relaciones, y además con la División de Medicina Intensiva, en que podíamos hacer un tándem de diferentes personas de diferentes ámbitos y que podíamos colaborar en hacer un documento en común, con sobre todo las dudas más puntuales. Y por suerte salió bastante rápido, yo creo que la escribimos en 2 a 3 semanas, la publicamos y ahora estamos contentísimos porque hoy día ha sido vista cerca de 14.000 veces y descargada de la página de 1.000 veces, por lo tanto ha tenido un gran impacto, ¿sí? Y además preguntas de la gente de ciertos temas puntuales. Así que creemos que ha sido un muy, muy buen elemento, que está en construcción, por supuesto, enviamos la versión 1.0, pero que pronto se va a ir actualizando en la medida que vaya surgiendo la evidencia. Es una guía anticipatoria. En este momento hay muchas cosas que no sabemos y que se Igual, y qué bueno que tenga como esto que comentas tú, bidireccionalidad. Las personas te pueden preguntar y en base a eso la van actualizando. Súper bacano. Claro. Pero, como igual, que al menos la versión 1.0, Trini, debería estar como, la vamos a publicar, o sea, dentro de este post, porque le hemos publicado los videos anteriores, pero la vamos a sumar también a esta, y yo creo que aquí también va a aparecer el enlace, nuestro productor Jorge nos va a asesorar a que aparezca la información de conexión. Lo pueden ver. Sí. Oye, Rodrigo, con respecto a ¿crees en verdad que se deberían destacar para que la gente pueda revisarlas bien y todo? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Una de las más relevantes, sin duda, es la protección de nosotros como profesores. Que la cantidad de profesionales contagiados es altísima. En algunas partes de Italia llega al 40%. Muchísimo. Aquí sí, claro. En España es cercano al 15%, y en Chile ya hemos visto que me parece haber leído más de 1.000 personas que podían estar contagiados. Por lo tanto, lo primero... El último reporte era el 9% de los contagiados eran profesionales de la salud. Claro, o personas que trabajan. Cerca de 10.500 casos. Por supuesto que ahí ya son más de 1.000 personas que lamentablemente tienen que salir. Entonces, lo primero que incluye son las medidas de protección. Nosotros recomendamos el ideal, pero sabemos que muchas veces no está el ideal porque hay una sobredemanda de mascarillas en el mundo y la oferta es limitada, sube al final a los más pobres. Por lo tanto, damos la recomendación ideal, está muy enfocada en el manejo ventilatorio, pero no tanto en qué parámetros utilizar, sino que fijándose bien en de qué forma podemos lograr mejorías utilizando ciertas estrategias, y cuando esa estrategia no sirve, ocupar. Si la ventilación invasiva no está funcionando, ¿cierto? Irse al prono. Se ha demostrado que el prono es una muy buena estrategia, ¿ya? O por ejemplo, en aquel paciente que no está tan grave, podemos probar ventilación invasiva, podemos probar alto flujo, que sea posible. Sabemos que hay varias sociedades que dicen de frente que no usar ventilación invasiva o no usar alto flujo. Sin embargo, la causal, la explicación, es porque puede haber un riesgo para el profesional, pero si el profesional toma las medidas adecuadas, y en estos casos puntuales lo utiliza, estos dispositivos, se ha utilizado en China, en Estados Unidos, en España, hay reportes de hasta con más de 50% del uso de ventilación invasiva, pero por supuesto que tiene que ser con las precauciones para que no nos contagiemos. Y lo otro, y el tercer punto que nos interesa mucho, es qué va a pasar después. Es decir, la enfermedad
deja un porcentaje cercano al 5% en los casos más severos. Los 5 o 6% son los casos más severos. Pero en el mundo ya vamos a llegar rápidamente a los 2 millones de personas, por lo tanto el 5 o 6% es bastante. Es harto. Y actualmente estamos haciendo una convocatoria entre los socios, porque vamos a prepararnos nuevamente para hacer una guía anticipatoria de rehabilitación de estos pacientes, porque, claro, nuestra sociedad es respiratoria, pero las consecuencias no van a ser solo respiratorias, van a ser consecuencias físicas, consecuencias emocionales. Entonces nuestra sociedad está formando una comisión ahora y vamos a invitar a gente reconocida del área de la neurorehabilitación, del área musculoesquelética, de sociedades de intensivo, y vamos a construir un documento en común con directrices para ver qué vamos a hacer después, porque estos pacientes, lo que les espera es realmente un problema. Por ejemplo, los pacientes con fragilidad, ancianos, que sobreviven, uno los ve en la televisión y sale que lo aplauden, que el paciente sobrevivió y salió de la UCI, pero ¿qué le espera a ese paciente? Los que tienen fragilidad, cerca del 80%, va a estar muerto en 6 meses. Por lo tanto, hay que darle una alternativa, y los kinesiólogos lejos somos los que tenemos más herramientas para poder hacerlo. Rehabilitación también de largo plazo, pensando en lo que comentabas de, por ejemplo, los pronados que tienen bloqueo neuromuscular, quedan súper desfuncionalizados después de una hospitalización tan larga. Sí, absolutamente. La secuela de la debilidad adquirida en la UCI, de la polioneuropatía, nefasta. Y yo creo que esto ha pasado siempre, porque siempre han habido personas con distrés respiratorio. Pero en realidad nunca le hemos dado el peso. Y yo creo que ahora, con esta pandemia, va a haber una inflexión que vamos a tener que irnos hacia ese lado, si no vamos a tener muchos secuelados. Sí. Oye, y por ejemplo, uno de los elementos que hemos conversado en capítulos anteriores es que ante esta crisis, como que nadie está tan preparado para el COVID o para el manejo, entonces siempre ha estado este espacio como, ¿con qué nos formamos o de dónde sacamos información? Tú, a las personas que te ven el capítulo, ¿de dónde les recomiendas que obtengan información para formarse ante la crisis o ante lo que pasa en su centro de salud? Que sea confiable. Ese es un gran problema que tenemos hoy, porque las revistas científicas, si ustedes se dan cuenta y se meten a cualquier portal de revistas científicas, se van a dar cuenta que incluso tienen COVID-19. Están aceptando cualquier documento que diga COVID-19, la tasa de aceptación es altísima. De hecho, nosotros enviamos una carta, yo creo que en 8 horas ya estaba aceptada. Porque en realidad, en serio, eso nunca nos había pasado. Sí, yo la subí en la noche cuando me dormí y en la mañana cuando nos levantamos ya estaba aceptada. Sí, es realmente impresionante. Claro. Investigaciones está muy, muy laxo, ¿ya? Entonces, claro, uno se encuentra con revistas muy prestigiosas como el New England, que está publicando mucho y que hace 2 semanas publicó un estudio de un medicamento con un tamaño muestral menor que el número de autores, sin grupo control, sin grupo placebo, y financiado por la empresa del medicamento, que pasó y lo publicaron, ¿ya? Entonces es solo porque decía COVID-19. Claro. Por lo tanto, probablemente la evidencia que tengamos al comienzo no van a ser los mejores estudios y va a haber que filtrarla muy bien desde el punto de vista metodológico y poder seleccionar. Lo que nosotros hemos intentado hacer, porque como Universidad de Chile, siempre hay instituciones que nos piden que los ayudemos, que hagamos formación. Entonces hemos recibido algunas solicitudes de algunos hospitales en Chile que quieren que los formemos y que nosotros estamos preparando, les cuento como primicia mundial. ¡Wow! Redoble de tambores para la noticia. Apoyo, primicia. Estamos preparando un curso de kinesiología respiratoria en COVID-19, que va a ser un curso sin costo para los hospitales públicos, lo vamos a liberar, porque en realidad lo que nos interesa es que la gente lo haga, y sobre todo para que se protejan y después, por supuesto, que tenga beneficios los pacientes, ¿ya? No, probablemente va a estar listo de aquí a 15 días, y ahí tendremos que ver cómo manejamos la masa de personas que se van a querer inscribir, porque yo creo que la Universidad de Chile en estas cosas tiene una función con la salud pública que no hay que ignorar, y yo creo que
lo mejor es que podamos hacer esta formación, lo mejor también es que sea sin costo para los profesionales y que puedan ellos, por supuesto, cumplir con los estándares mínimos para que los pacientes puedan estar en mejor situación. Simplemente eso. Pero entonces esa formación igual, como que según lo que conversamos al principio, las consecuencias, sí o sí va a ser como, o debe apostar a lo interdisciplinar, o al menos como cruzar ámbitos, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? La fragilidad, hablar de formación en neurokinesiología. Sí. Nosotros, por lo menos ahora, tenemos que salvar la situación que es más incipiente ahora, que es más estricta de solucionar, que el cuidado de los pacientes críticos y Claro. a nivel hospitalario, ¿ya? Probablemente después podamos evolucionar con esto mismo de ir viendo los beneficios de la intervención posterior. Claro. Probamos ir yendo hacia algo más multidisciplinario y más pensando a largo plazo en estos pacientes. Pero claro, la necesidad en estos momentos, lo que nos piden los hospitales es, necesitamos tener kinesiólogos entrenados en este momento para atender pacientes con COVID, ¿ya? Pero seguramente va a ser una necesidad que vamos a tener que cubrir a mediano plazo. Perfecto. ¿Y cómo has visto la recepción, por ejemplo, de la guía o de la información que han generado la gente? Porque tú decías que hay mucha descarga, pero ¿cómo lo han visto? ¿Qué cosas han percibido como mejores de esta guía de recomendación, entre otros insumos? Bueno, la guía ha sido muy bien acogida dentro de Chile, muy bien, y en Argentina también, y lo que nos ha llamado la atención es que hemos recibido correos, por ejemplo, de Panamá, de México, de algunas partes que nos han pedido autorización para utilizarla y nosotros obviamente la pueden utilizar libremente, ningún problema, porque si es para el beneficio de los pacientes, no hay ningún problema. Nosotros no tenemos, nunca hemos puesto trabas con respecto a la transmisión de la información. Así que cualquier persona la puede usar sin inconveniente. Importante y hemos visto también que se ha viralizado en las redes sociales, la gente la consulta, y la mejor manera de saber que es leída es porque nos llegan correos haciéndonos algunas preguntas. Así que yo creo que... Se ha viralizado como tu meme. El meme de... Bueno, una vez me pasó, les voy a contar una anécdota, que fui a México. Me invitaron a hacer una clase a Puebla, en México. Cuando llegué allá, vi una alumna que había visto el meme. El meme que te está saliendo como ahora, claro. Me pidió sacarse una foto conmigo y después la puso en su Instagram y puso un comentario con respecto a que nunca se había sacado una foto con un meme. No, fue bien gracioso y curioso porque no pensé que podía ir tan lejos. Que iba a llegar tan allá. Sí. Oye, Rodrigo, y con respecto a lo que estábamos conversando antes sobre lo que mencionabas de las publicaciones y este como filtro que quizás no está siendo tan estricto como lo era antes de la pandemia con relación a papers que dicen COVID, ¿cómo ves tú, como investigador clínico igual, el rol de la ciencia clínica en esta pandemia? Bueno, probablemente, yo creo que igual es bien probable que despegue mucho la investigación clínica con esta pandemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque como no hay nada de información, y además que la información relacionada, que podría ser la del síndrome del distrés respiratorio, tampoco está muy avanzada, probablemente eso va a hacer que muchos fisioterapeutas, kinesiólogos y gente del mundo de la rehabilitación se dedique a averiguar qué está sucediendo con estas personas. Pero hay otro factor que es más importante aún, que las instituciones se están dando cuenta de lo importante que es el financiamiento de la ciencia en Chile y en el mundo, ¿ya? Aquí a mí me llama la atención que casi cada empresa, Banco Santander, becas de investigación COVID, otro banco, CaixaBank también, las instituciones están destinando fondos para hacer investigación en ciencia. Yo espero que en Chile pase lo mismo, porque Chile tiene una estructura de personas muy capacitadas. Si uno lo ve, hay varias formas de ser investigador en la vida, ¿ya? Sin duda hay países como Brasil, como Turquía, China, en que se favorece la investigación desde muy pequeño,
y a veces los investigadores no tienen experiencia clínica, ¿ya? Por lo tanto, eso cuesta plantearse ciertas preguntas para poder llegar a una respuesta final. En cambio, en Chile tenemos una tremenda ventaja de profesionales muy, muy bien formados, con mucho entrenamiento en el campo de batalla, ¿cierto?, en los hospitales, y que pueden hacer preguntas que yo creo que son mucho más atingentes y que se pueden resolver, y si tenemos financiamiento no me cabe ninguna duda que muchos de esos profesionales, no solo kinesiólogos, sino que de toda la área, pueden dedicarse 100% a la investigación clínica, y con eso hacer de Chile un polo de desarrollo de investigación muy, muy potente, ¿ya? El problema es que tenemos pocos fondos hasta el momento. Sabemos que Fonix tiene muy, muy pocos fondos. Acá a mí me llama la atención, aquí en España, con los recortes que hubo después de la crisis del 2009, 2010 por ahí. Aún así, la cantidad de dinero que hay acá para 3, 4 proyectos es lo que tiene el Fonix para todo un año. Para todo. Claro, y aquí hay cientos de proyectos. Por lo tanto, uno entiende por qué la ciencia española y la ciencia brasileña y la ciencia francesa tienen tanta investigación, porque su gobierno invierten en ello, ¿no? Y aquí es donde vamos a tener que ver si en realidad a quién se financia. Es decir, este escenario nos viene a demostrar a todos que si hubiésemos tenido más investigación en el mundo, hay reportes antiguos que muestran que se investigó el coronavirus, otras variantes del coronavirus previos que se dejaron sin investigar después, ¿no? Claramente que la respuesta a las futuras pandemias va a ser mejor, porque hay pandemias al menos cada 100 años, cada 50. Ya tuvimos el 1918, la gripe española, por lo tanto nuestros hijos se van a topar con otra y va a volver a pasar lo mismo. Entonces hay que sacar las lecciones para que no nos pille tan mal parados como esta. Y dado eso, como esa brecha que tú ves entre España y Chile, ¿cómo te ha tocado a ti vivir esto, la pandemia, desde España, ¿no? Tal vez, porque tú estás como en este rol como de estudiante de doctorado, pero igual estás como medio clínico. ¿Cómo ha sido tu proceso allá? Bueno, yo acá por suerte, como hay recursos, hay recursos tecnológicos principalmente, es decir, los pacientes, o el sistema público funciona muy bien con los pacientes centralizados, por lo tanto en el hospital que estoy yo es un centro de referencia para hipertensión pulmonar, por lo tanto van a llegar ahí sí o sí, ¿ya? Eso es una cosa muy buena, porque en Chile tenemos que ir a buscar los pacientes, aquí la ventaja es que llegan, ¿ya? Y por otro lado, las pruebas que podemos hacer, el equipamiento siempre está, porque hay muchos fondos que consisten en ayudar con el equipamiento, ¿ya? Es como en Chile que está el Condequip, pero no necesariamente da el dinero para contratar a los profesionales. Y aquí es donde los chilenos, yo creo que los que son financiados por Becas Chile tienen una ventaja en que pueden buscar un laboratorio que tenga los recursos, pero que a veces no tienen el recurso humano, y como los fisioterapeutas, los kinesiólogos chilenos también bien entrenados, pueden entrar a esos lugares a hacer sus tesis de doctorado, ¿ya? Y eso da una ventaja comparativa, porque nosotros en Chile hacemos investigación, pero la investigación es muy básica, o sea, básica me refiero de con pocos recursos, ¿no? Por lo tanto, aquí un buen investigador con todos los recursos que hay puede llegar a hacer investigaciones de primer nivel, ¿ya? En particular, en mi caso, yo tuve la suerte que trabajamos con bases de datos que ya están completas, estamos avanzando en los proyectos de investigación, tuvimos que cancelarlos ahora por el COVID, pero había datos suficientes, entonces yo me he mantenido en casa, principalmente escribiendo y reportando datos, por lo tanto, a mí particularmente me ha venido de maravilla la cuarentena, porque estoy encerrado con mi computador escribiendo, ¿ya? Y yo creo que probablemente mi periodo más productivo de mi vida, así que va a ser estos meses que estoy aquí, ¿ya? Porque hemos logrado terminar muchas cosas que estaban pendientes, ¿ah? Es decir, ahora ya no tengo que ir a ver un paciente, no tengo que ir a no sé, cruzar al gimnasio, ir al laboratorio de función pulmonar, hacer una prueba, no, estoy aquí solo escribiendo lo que tenía pendiente, ¿ya? Por lo tanto, en ese aspecto a mí me favoreció, y a varios les debe haber favorecido, pero obviamente hay otros que tienen que estar al revés, tienen que estar todo el día en la UCI viendo pacientes con COVID, nos pasa en el equipo respiratorio,
Claro. ¿ah? Por lo tanto, la respuesta es mixta y Claro, Es complicado. hay de todo. sí. Oye, y en base a lo mismo, claro, ahora ustedes en España llevan en cuarentena harto tiempo, ¿no? ¿Cómo te ha tocado vivirlo con tu familia? No sé, el día a día y todo. Bueno, yo tengo la suerte de tener 2 hijas. Si hubiese tenido una, quizás lo hubiese pasado muy mal, pero como son 2, ellas se entretienen y juegan y Claro. inventan miles de cosas. Lo bueno es que el gran problema de no tener colegio, Ujú. que aquí no van a volver al colegio en el corto plazo. Por lo tanto, yo creo que van a volver en el siguiente año, que parte en septiembre, versus, escuché que en Chile querían volver al colegio, los niños, que Ahora la otra semana. es una barbaridad. Y aquí sí, también se van a tomar medidas, van a volver probablemente la mitad de los cursos, pero acá son de 24, por lo tanto la mitad son 12. No es como en Chile que nosotros Claro, tenés yo un tenía cuarto 40 curso acá en compañeros. Chile. Sí, yo tenía 40 compañeros, me acuerdo. Y eso es una cosa. Las niñas en general han estado bien. La televisión catalana y la televisión nacional Es de claro. España dan programas educativos en la mañana. Entonces están en clases de diferentes cosas. Yo, de hecho, las acompaño a veces. He aprendido bastante de geografía y de historia de Europa, que no tenía idea de nada. Y Qué buena. sí, hay clases de todas las cosas, por lo tanto, me parece que en Chile también iban a hacer un canal de Sí, clases. está funcionando la señal como la 2, la de la televisión digital. Ya, perfecto. Yo creo que esa es una muy buena iniciativa. Las niñas lo miran, aprenden, conversamos. Y el resto del tiempo ya ahí no lo controlo mucho. Ya juegan y todo eso. Sí, claro. Pero por suerte no se han aburrido. Este fin de semana, o me parece que el lunes, ya vamos a poder empezar a salir con los niños. Que va a ser máximo 1 hora. Ya. Máximo 1 hora, pero se supone que no puede entrar no puede jugar en los parques, solo caminar, principalmente. Ya, perfecto. ¿Ya? Así que aprovecharemos de salir. Yo tengo que ir al hospital algún día y Claro. acá nosotros funcionamos con un salvoconducto que le muestras a la policía y la policía no te pone problema, ¿ya? Pero la cuarentena es estricta y sobre todo porque la población, en mi barrio en particular, está muy, muy envejecida. Entonces, realmente un problema no obedecerla, como he visto en la televisión, que en Chile en algunas partes no la obedecen. Y en otros países que están como pidiendo que la gente salga, así como rompan la cuarentena. Pero por favor. Sí, lo que pasa es que es verdad que la economía se resiente y probablemente se va a resentir un montón, pero ahí es donde uno tiene que poner en una balanza, ¿qué prefiere? ¿Ya? ¿Y qué prefiere la vida de las personas o la economía? O puntos intermedios como algunos. Claro. Yo creo que la economía siempre se va a recuperar. La vida de las personas no. Por lo tanto, a mí no me genera ninguna duda la respuesta, ¿ya? Pero claro, hay muchas presiones, los gobiernos tienen consejos asesores de expertos, pero no siempre los escuchan. Por lo tanto, las respuestas son diferentes. A mí me llama la atención Brasil, por ejemplo, o Estados Unidos, que realmente uno dice en qué mundo estamos, que toman estas medidas. De cuarentena, sí. Sí. Es verdad. Nosotros somos un punto intermedio, más cercanos a ellos, pero todavía... Oye, y por ejemplo, si pudiéramos como sintetizar todo lo que hemos conversado hoy día, como, ¿qué te gustaría como destacar o dar una vuelta más? Bueno, esa pregunta es difícil, ¿eh? Sí. Yo creo, a mí lo que me gustaría es que la gente se quede fundamentalmente es con 2 cosas. Una es no emitir una opinión o no criticar las políticas de contención del virus, de cuarentena, de los distintos países, porque yo sé que uno tendría a criticar a Chile desde el punto de vista positivo o negativo, pero en realidad las comparaciones de verdad que son odiosas en este momento. A mí me pasa que a veces cuando opino o escribo algo, alguien pone que España no es el ejemplo porque lo ha manejado súper mal. Entonces yo creo que hay que calmarse un poco y reflexionar sobre realmente el análisis de lo que está pasando, porque este es un escenario para el que nadie estaba preparado, ¿ya? Y no son para nada comparables los países.
Por lo tanto, no hay que tomárselo a la ligera. Yo sé que muchos actúan, sobre todo los políticos, actúan pensando más en el voto que pensando en la salud o en la solución al problema, ¿ya? Y realmente hay que ponerse de acuerdo, seguir una sola línea. Esa línea tiene que ser basada en la evidencia y en los expertos, porque si no le preguntamos a los expertos, ¿para qué los tenemos? Entonces me parece irrisorio que haya conflictos entre las instituciones gubernamentales de Chile y las de los expertos, ¿ah? Es decir, el Colegio Médico, por ejemplo, es una institución donde hay gente experta, está bien, todo el mundo tiene política metida entre medio, pero al fin y al cabo tiene que prosperar la opinión técnica, ¿ya? No sacar partido político por estas cosas. Y lo otro que me quedaría es que la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria estuvimos cerca de 30 años con una sociedad que estaba caminando por afuera del cementerio, pero no murió. Y la hemos podido sacar adelante y realmente yo veo cómo las sociedades se mueven acá en Europa y son unas máquinas profesionales y nosotros lo hacemos todavía de manera muy, muy amateur. Y yo creo que tenemos un mundo para poder mejorar y lo bueno sí es que lo que nos da esperanza es que cada día hay más gente que se entusiasma. Yo sé que en Chile la gente no participa mucho en las sociedades científicas, no va a los congresos, porque a veces piensan en que o son muy caros o no tiene tanto sentido porque yo sé, y en realidad acá uno no lo ve. Aquí en los congresos te encuentras con todos los cracks sin ningún problema. Y los tipos van igual, porque por último uno va a ver a sus amigos que no ve hace tiempo y a ver lo más novedoso, es decir, tienes que estar como a conversar. Y estudiando siempre, ¿ya? Entonces, yo sé, encuentro válido que haya gente que no quiera ir, pero hemos logrado convencer a mucha gente, tenemos más de 130 socios, somos una sociedad que está en expansión y yo creo que probablemente vamos a ser en el corto plazo la sociedad más grande, con más personas en Chile de la kinesiología. Y esperamos que todos colaboren, los invitamos a todos a colaborar. A unirte. Sí. Y también nos gustaría trabajar con sociedades amigas, nos gustaría trabajar con la sociedad de neuro, nos gustaría trabajar con la sociedad de músculo esquelético en cosas en común. Claro. Y a veces vemos que no solo en esa área, sino que con nosotros mismos, los intereses personales a veces prevalecen. ¿Ya? Y yo creo que uno no tiene que pensar en eso, tiene que pensar en el bien común, que es que la kinesiología chilena es buena, destaca en el mundo, ¿ya? Y que tenemos que demostrarlo, es decir, no basta con que seamos buenos, también tenemos que demostrarlo, ¿no? Hay sociedades menos desarrolladas desde el punto de vista de la kinesiología, pero que destacan más porque se muestran más, ¿ya? Entonces yo creo que ahí tenemos una deuda pendiente, pero que vamos mejorando. Qué bueno. Muy breve, ¿dónde se deben conectar o cómo pueden llegar a la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria? Para que lo podamos agregar. Bueno, nosotros nos estamos manejando fundamentalmente por las redes sociales. Ya. Así que tenemos nuestro canal de Facebook, Xochikid, en Instagram, Xochikid, y en Twitter, @Xochikid. No tenemos TikTok. No tenemos TikTok. Falta el TikTok de Xochikid, es verdad. Sí, pero sí hay un grupo de millennials. No sé si existen los millennials ya. Pero hay un grupo que quiere abrir un canal de... Somos muy millennials. Yo ni siquiera sé lo que es TikTok, solo me suena. Pero somos centennials, creo, los TikTok. Centennial de... Como dicen por ahí, como con respecto a lo que decías tú, Rodrigo, si es chileno, es bueno. Oye, sí. Una pregunta quizás un poco distinta, como ¿cuál sería tu medida o tu panorama de cuarentena favorito para realizar en este tiempo? De cuarentena favorito, es que yo aprendería algo, sin duda, porque en el tiempo que llevamos, nosotros llevamos acá 40 días, yo creo que cuando tú dices toda tu vida, es que no tengo tiempo, yo creo que esta es la circunstancia para aprender algo. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a hacer videos de animaciones, nunca hice ninguno. Bueno, acá tengo unas páginas. Compré un software, ¿ya? A 60 euros, y estoy haciendo videitos de imágenes que se mueven, tratando de transmitir mejor a los alumnos.
No sé, mis hijas, les pongo ahí clases de italiano en YouTube. Qué bueno. El italiano se parece Sí. al catalán. Claro. Las niñas tienen las clases en catalán, entonces les da cierto... ¿Y hablan catalán? Oh, acuático, como Merlín. No, es que tienen que hablar en catalán porque es obligación en el colegio. Ah, buena. Sí, acá los colegios son en catalán y lo bueno es que igual tienen más idiomas porque también le hacen francés y el inglés como en todo el mundo, por supuesto, y el español, ¿no? Ya. A mí me llama la atención porque siempre llegan felicitaciones de las niñas que en castellano son la nota más alta, siempre. Lógico, porque Claro. han estado en castellano toda su vida. ¿Por qué será? Claro. ¿Y qué nivel de, Bueno. de castellano? Sí, y en Gabriela, la más grande, lo que nos llamó mucho la atención es que ella no hablaba nada de catalán, llegó acá y ahora en las notas, después de llevar un año, es la nota más alta de catalán, le gana a los otros 20 catalanes que están en su colegio. Oh, acuático. Qué buena. Entonces, a ella No le le gustan gusta. particularmente los idiomas, así que aprovechamos de ver, en YouTube hay canales para aprender de todo, ¿ah? Realmente de todo. Entonces, Mi bueno, hermano está aprendiendo japonés. ¿viste? Sí, Eso hay es otro panorama de cuarentena. una buena instancia, sí. Claro. Se pueden Muchísimas- hacer esas cosas. Y Sí. Netflix y Amazon ¿Ya? y todo eso. También son opciones. Hay unos documentales muy buenos, es verdad. Sí. Oye, Rodrigo, muchísimas gracias por este espacio, por la conversación. Yo creo que es la tradición de que queremos seguir conversando, pero si hacemos videos tan largos en YouTube, no nos va a ir muy bien. Entonces tenemos que ir acotando. Pero créenos que queda invitado para otra instancia cuando ustedes necesiten también para poder compartir en este espacio, ¿sí? Así que eso, también le invitamos a las personas que tengan una pregunta a Rodrigo, las pueden hacer en redes sociales. Tenemos tanto el Facebook del Departamento de Kinesiología como también el canal de YouTube disponible, y también están otros medios, pero esos son como los dos más grandes, para que hagan sus preguntas y Rodrigo les pueda responder algunas de esas dudas o algo de la guía de recomendación o lo que ustedes deseen, ¿ya? Y Trini, ¿tú tienes alguna palabra de cierre o quieres como plantear algo? O sea, en verdad, agradecerte nuevamente, Rodrigo. Muchas gracias por tu tiempo y por todo las gestiones que han estado haciendo desde la Xochiquí. Y vamos a estar atentos al curso, entonces, que van a lanzar para poder tomarlo y aprender a poder manejar mejor a las personas con COVID, que creo que es súper importante, desde una fuente confiable, como lo hablábamos dentro del capítulo. Así que eso, en verdad. Gracias. Ya, pues yo le agradezco la invitación. Muchas gracias. De verdad que los días se hacen más cortos si hablo con alguien de Chile, ya que llevamos tanto tiempo en cuarentena que a veces pienso, no ni siquiera sé qué día es. De hecho, no sé qué día hoy, pero... ¿Qué día hoy día? Ayer sábado o lunes viernes, como que están todos los días mezclados. El Lumami. que Sí. al final ya pierde la noción y además me he dado cuenta que de verdad que a veces llamo a alguien y es domingo. Antes no lo haría, pero ahora como ya todos los días son iguales, Sí. ya da lo mismo. Sí. Ya, y muchas gracias por la invitación, muchachos, y que les vaya muy bien. He visto 2 capítulos de este programa. Bueno, Me pondré al día en los próximos. Muy bien. Recuerden, los puedes escuchar, y ahí aprovechamos el dato, por Spotify también los puedes escuchar, y nos sumamos también a una plataforma que se llama Evox, que es española, que también se pueden escuchar los podcasts, son 2 opciones. Y bueno, también está Instagram, Twitter, ahí los pueden ver y los pueden compartir. Así que eso, sin Sí, más. yo Sí, escuché la de Coque. buena. Buena, primero. Ese fue nuestro primero. Sí, fue el piloto. Sí. Perfecto. Bueno, eso. Muchas gracias, Rodrigo. Que estén muy bien. Nos vemos. Cuídense, lávense las manos, mantengan la cuarentena. Que estén bien. Adiós. Gracias. Chao. Adiós. Gracias por escuchar a Kineovid en su 6º capítulo. Les recordamos seguir las redes sociales del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, donde cada semana subimos un nuevo capítulo. Trini. Álvaro, ¿verdad? Queríamos recordarles y prepararnos para lo que se viene en cuanto a la kinesiología. Estamos próximos al 6 de mayo, el Día de la Kinesiología, por lo que vamos a estar preparando distintas actividades y temas muy interesantes a abordar para estas fechas. Así que los invitamos a todas y todos a estar atentos a nuestras redes sociales y a participar de estas distintas actividades. No se la pierdan. ¡Nos vemos!